Share screen. Aquí. La clase sobre la clasificación de las obligaciones. ¿Sí? Esta clase vamos a comenzar a darla ahora y vamos a terminar de darla el 1 de abril, porque tenemos semana de turismo en el medio. Entonces ahora vamos a grabar. Ay, no, tengo que salir para poder Buen grabar. día. Buen día. Buen día. Buen día. Nunca puedo. Buen día, profe. Buen día. Dame un segundo que estoy viendo cómo hacer para grabar. Stop share. Record. Bien, ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, en esta clase vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Pronto. Y vamos a pasar por 6 clasificaciones, ¿sí? La primera es la clasificación de las obligaciones en civiles y naturales. La segunda, en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Este PowerPoint se los voy a subir hoy. La tercera, en obligaciones divisibles e indivisibles. La cuarta, en obligaciones solidarias. La quinta, condicionales. Y la sexta, alternativas y facultativas. ¿Sí? En esta clase vamos a hacer las primeras 3. En la clase del 1 de abril, las segundas 3. Bien, entonces, existen... Reducir esto, así puedo ver bien. Existen obligaciones civiles y obligaciones naturales, ¿sí? Entonces, Caspera en su libro, antes de hablar de las obligaciones civiles y naturales, dice que una primera gran división sería entre las obligaciones jurídicas y las obligaciones no jurídicas, que es lo que vimos en la primera clase cuando hablamos sobre el sistema jurídico, la regla de reconocimiento, que establece qué hechos entran en el sistema jurídico, como a través de una ley que establece que un hecho, cuando ocurre, genera ciertas consecuencias jurídicas, ¿sí? En principio, no solo, pero en principio son las normas primarias, que para Caspera son las más importantes. Bueno, entonces, si no hay una norma de reconocimiento que toma un hecho y lo convierte en un hecho jurídico, estamos ante una norma no jurídica. ¿Cómo qué? Como cuando entras a un lugar y tenés que saludar. Y sí, es una norma de decoro, es una regla de cortesía. No te va a pasar nada si entras y no saludás. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Apaguen sus micrófonos. Profesora. No podemos escuchar bien. Ah, Sí. eso. Sí, que no se puede escuchar bien porque hay un micrófono que está saltando, entonces no se escucha su voz. Bueno, Están grabando la clase, ¿no? Sí, ¿Usted después la estamos grabando. sube? Y después la subo, sí. ¿Ah? Bueno, bien. Entonces, normas jurídicas, normas no jurídicas. Si la obligación no es considerada por el sistema jurídico, es una norma no jurídica. Por otro lado, hay una división dentro de las obligaciones jurídicas, ¿sí? Están las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son las que encontramos en las normas primarias del sistema jurídico, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de una norma civil? Bueno, puede dar lugar o da lugar a una sanción aplicable incluso por la fuerza pública a través de la ejecución forzada, ¿sí? Celebramos un contrato de compra-venta de un auto. Si vos no me cumplís con entregarme el auto, yo puedo demandarte judicialmente que me entregues el auto. ¿Bien? Esas son las obligaciones civiles. ¿Qué pasa con las obligaciones naturales? No se pueden reclamar judicialmente, ¿sí? Pero si el deudor cumple, no hay derecho de devolución, ¿sí? Porque no se considera el pago de lo indebido. Esto, no se preocupen, el pago del indebido lo vamos a ver cuando veamos cuasi contratos y refiere a casos en los que uno paga una deuda que no existe o paga una deuda por error, pero que era de alguien más. ¿Sí? Como el ejemplo que decíamos de yo por error pago la factura de UTE de mi vecino.
En este caso, las obligaciones naturales es una deuda que sí existe, que sí se debe, pero que el ordenamiento jurídico le da menos fuerza, menos importancia. Entonces dice, bueno, si te la pagan, bárbaro, pero si no te la pagan, no podés exigirla judicialmente. Sí, Analía. ¿En esas obligaciones entrarían las deudas de juego? Algunas deudas de juego. Vamos a ver más adelante que no todas las deudas de juego son obligaciones naturales. Por ejemplo, si vos vas y jugás en el casino, en uno de los casinos autorizados por el Estado, esas ya la doctrina, la jurisprudencia ha entendido que son obligaciones civiles, no naturales. ¿Sí? Porque como que están autorizadas por una ley, están legitimadas por una ley que les regula. Pero claro, si estás jugando a las cartas con tus amigos y apostás, no sé, 1.000 pesos para el que gane no va a poder demandar a los demás judicialmente para que le paguen los 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, bien. Seguimos. El artículo 1441 es el que establece esta clasificación. Dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir en juicio el cumplimiento. Naturales, las que procediendo de la sola equidad no confieren acción para exigir su cumplimiento. Y entonces Cafera se pregunta, pero ¿y entonces cuál es el sentido de las obligaciones naturales? Si no se pueden exigir judicialmente, ¿para qué existen? Y bueno, y la respuesta es que si son cumplidas, la persona que las cumplió no puede reclamar lo pagado, ¿sí? Si yo jugué a las cartas con mis amigos, apostamos 1.000 pesos, mi amigo Juan ganó y yo le di los 1.000 pesos, y después al día siguiente me encuentro con un amigo abogado y me dice, no, pero vos no tenías que pagarle los 1.000 pesos, porque en realidad esas obligaciones son naturales, no te lo puede exigir judicialmente. Yo no puedo ir a donde mi amigo Juan y decirle, mira, yo te pagué, pero en realidad es una deuda que no se puede exigir judicialmente, así que devolverme los 1.000 pesos. Porque mi amigo Juan me va a decir, sí, pero el 1441 del Código Civil dice que si me pagas bien, y entonces no me podés exigir que te devuelva lo que me pagaste. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Bien. Entonces, entraríamos en una clasificación en cuanto a la devolución de lo pagado, ¿verdad? Y podríamos afirmar que en las obligaciones morales o cuando se paga una deuda que no existe, como en el pago de lo indebido, se puede solicitar judicialmente la devolución de lo pagado. Esa es una primera afirmación. La segunda, si se paga una obligación civil, no se puede solicitar la devolución de lo pagado. Y la tercera afirmación, que es la de las obligaciones naturales, es que es un género intermedio entre estas dos situaciones, porque al igual que en la obligación civil, si se paga la obligación, no puede solicitarse la devolución de lo pagado. Pero, como ya vimos, el cumplimiento no se puede exigir judicialmente. ¿Ah? Esto es lo más importante de las obligaciones naturales. Si entendieron esto, pueden quedarse tranquilos. Igual, si les apasionan las obligaciones naturales, yo voy a subir un artículo que está muy bueno de Carlos de Cores, que a mí Carlos de Cores me encanta cómo escribe y desarrolla con mucha claridad y precisión el tema de las obligaciones naturales y además es corto, es un artículo corto que está muy bueno. Bien. ¿Por qué esta solución? ¿Por qué se inventó esto? ¿Cuándo se inventó esto? Bueno, si leen el artículo de Carlos de Cores, a él le gusta mucho hablar sobre el origen de las instituciones, de los conceptos, de las ideas, y cuenta que en Roma se crean las obligaciones naturales que referían en un principio a las obligaciones que asumían personas que no eran ciudadanos romanos, como por ejemplo las mujeres, los niños y los esclavos. ¿Sí? Entonces, bueno, si asumían una deuda y la pagaban, bueno, se entendía que estaba bien paga, ¿sí? Por más de que en realidad no se les podía exigir porque se podría decir que no eran capaces para contraer una obligación. Bien, entonces esto surge de Roma. ¿Y qué es lo que sustenta esta obligación? El principio, como ya dijimos, el concepto de equidad. ¿Sí? En realidad,
La deuda se debe. Pasa que, bueno, nada, por alguna razón no se puede exigir judicialmente, pero en realidad sí se debe. Entonces, si se paga, está bien que se pague. Las obligaciones naturales son consideradas un típico caso de deuda sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque imaginemos que el sujeto, el deudor del que vamos a hablar es Pedro, ¿sí? Pedro contrajo una deuda, ¿sí? O celebró un contrato. Y entonces Pedro está en una situación de deuda. Pero cuando incumple esa situación, que es cuando pasamos, ¿se acuerdan del esquema que vimos de Cafera? Cuando pasamos de la relación de deuda a la relación de responsabilidad, Pedro no se encuentra en esa situación de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el acreedor de Pedro no tiene el derecho potestativo para exigir forzadamente el cumplimiento y Pedro no se encuentra en la situación de sujeción. ¿Por qué todo esto? Porque no le puede exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. ¿Vieron cómo todo lo que vimos en la primera clase ahora lo estamos repasando en esta clase? O sea, a mí me gustaría que ustedes hayan aprendido ese esquema de Cafera y lo estén visualizando en este momento. O sea, tenemos la primera relación, la de deuda, pero el derecho no nos permite pasar a la segunda relación, que es la de responsabilidad. ¿Sí? Pedro no va a estar en una situación de sujeción. Pedro no va a estar angustiado de que le llegue una notificación de una demanda. ¿Sí? Y si le llega, Pedro va a estar muy tranquilo porque va a oponer la excepción de obligación natural. Y con eso, zafa. ¿Sí? Profesora, pero Sí, si él firmó un contrato, ¿por qué no entra en responsabilidad? O sea, no entra en responsabilidad porque ese contrato en realidad no está legitimado por la ley. exacto. O Bárbaro. sea, en realidad, si me decís no está legitimado por la ley, no, está legitimado por la ley parcialmente. Porque como ya dijimos, si yo le pago los 1.000 pesos a Juan, que me ganó a las cartas, después yo no le puedo pedir que me devuelva esos 1.000 pesos. Porque para la ley hay una causa que genera esa transferencia patrimonial, ¿sí? Que es el contrato. Un contrato consensual que yo hice con Juan, de que si me ganaba las cartas yo le pagaba 1.000 pesos. Entonces, en realidad, si me preguntas, yo te digo, no, sí, está legitimado por ley ese contrato. Porque yo no le puedo exigir a Juan que me devuelva los 1.000 pesos. Están bien pagos los 1.000 pesos. ¿Sí? Ahora, si Juan me dice, dame los 1.000 pesos, y yo le digo, no te doy nada, y Juan me dice, pero nosotros celebramos un contrato consensual en virtud del cual si yo te ganaba las cartas, tú me pagabas los 1.000 pesos, y yo le digo, no te doy nada, Juan está en el horno, porque no me puede demandar judicialmente los 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces como que la ley lo legitima, pero a medias. ¿Sí? ¿Se entendió, Analia? Sí, 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 lo entendí clarísimo, gracias. Bárbaro. Bien. Eh, Ahí va. La última parte es lo que les decía. Hay una causa para dicha transferencia de bienes, la relación de deuda. ¿Sí? Y como hay una causa, no se puede exigir la devolución de lo pagado. Entonces, si yo les pregunto, porque me parece que esta pregunta podría ser una pregunta muy buena para el cuestionario. Todavía no armé el cuestionario, lo voy a armar hoy. Pero imagínense que yo les digo, ¿cuál es la razón por la cual la ley establece que no puede devolverse lo pagado en virtud de una obligación natural? ¿Sí? O reformulando la pregunta, ¿por qué la ley establece que en una obligación natural o cuando se cumple una obligación natural no cabe devolver lo que se pagó en virtud de ella? ¿Sí? Facundo, ¿cuál sería la opción? Si les pongo 3 opciones, ¿cuál sería la opción correcta? Porque no hay solemnidad. Imaginemos que la primera opción es porque no hay solemnidad. Esa no es la respuesta correcta. Analía, ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque no hay responsabilidad, entonces no se entra en incumplimiento y al no haber incumplimiento no están en situación de sujeción y no se puede exigir el pago. Sí, pero yo lo que quiero es la razón subyacente. La razón subyacente. Esto, en realidad, lo que acabas de decir está muy bien, pero esto es la consecuencia de que la ley
lo establece, dice, no hay responsabilidad. Entonces es como la consecuencia, pero yo quiero ir a la raíz. O sea, ¿por qué el derecho dice, no, sabes que en la obligación natural, si se paga, no se puede devolver? A ver, vamos a ver, voy a abrir acá porque tengo que levantó la mano primero María, ¿puede ser? Tengo esto cerrado. Sí, Ahí vamos. María. sí, porque no cumple con todos los requisitos legales, o sea, rasgos generales. En realidad no hay requisitos legales para cumplir. Directamente hay una ley que te dice, en las deudas de juego son obligaciones naturales, no se puede exigir el pago judicialmente. O sea, si yo celebro un contrato de juego, capaz que cumplo con todos los requisitos para celebrar el contrato de juego. Pero Pero igualmente, no son vos me legales, decís, claro. no, es una obligación natural. Josefina, Porque no se puede reclamar judicialmente. claro, esa es la consecuencia. Pero ¿cuál es la razón subyacente? O sea, cuando el legislador creó la figura de la obligación natural, ¿por qué la creó? Porque dijo, no, ¿sabes qué? En estos casos no voy a permitir que se exija judicialmente, pero sí voy a permitir que si se pagan no se pueda pedir la devolución. Anthony. Si no me equivoco, creo que la opción correcta acá en este caso es que el acreedor de una obligación natural no cuenta con el derecho potestativo para exigir forzadamente el cumplimiento, No, nuevamente, esa es la ¿no? consecuencia. Esa es la consecuencia de lo que establece el legislador, que no se puede Ah, exigir ok, ok. judicialmente. Entonces, como no se puede exigir judicialmente, no pasamos a al segundo cuadrito del esquema de Caspera, a la segunda relación. Primero es la relación de deuda, después la relación de responsabilidad. No pasamos al segundo cuadrito. ¿Por qué? Porque nada, la ley nos quita esa posibilidad, nos dice que no se puede exigir judicialmente. Pero si decimos, la razón subyacente, la justificación de que en las obligaciones naturales no se tenga que devolver lo que se pagó es Melina. Yo creo que es porque había una deuda, entonces estás pagando bien lo que estás pagando. Ujú. No podés pedir que si tenés una deuda, por más que sea natural, y la pagaste, te devuelvan esa plata porque no la puede exigir jurídicamente. Esa respuesta está perfecta. A ver, podemos ampliar un poco más. A ver, Eduardo. Sí, profesora. También quizá porque al derecho, o sea, al legislador no le interesa como involucrarse en ciertos asuntos del relacionamiento de los individuos, eh, que en realidad, o sea, no tendría tanta importancia como para poder involucrar al derecho y regular esas cosas, ¿no? Si los individuos arreglaron y bueno, hicieron honor a la deuda que de juego de 1.000 pesos, bueno, bárbaro. Pero no me interesa a mí como legislador regular eso, me parece, ¿no? Está bien, está bien. En realidad las respuestas, y ya no puedo seguir dando la palabra porque no vamos a llegar, pero las respuestas eran dos. Podían decirme, se basa en la equidad, ¿sí? Eso es lo primero. La primera respuesta es, el legislador en este caso estableció esta solución porque pensó en el concepto de la equidad. Como decía el compañero, existe una deuda y por más de que el derecho no le dé acción al acreedor para exigirla judicialmente, la deuda existe, se contrajo por personas que tenían capacidad, que sabían lo que estaban haciendo. Entonces, es de equidad. ¿Qué es la equidad? Es que es de justicia, ¿sí? Es justo que se pague la deuda. Y lo segundo es lo que les acabo de decir. Existe una causa para la transferencia de bienes, que es la relación de deuda. ¿Sí? Me dijo el compañero, porque existe una deuda. Estuvo perfecto, pero yo le decía, vamos a ampliarlo un poco más. ¿Por qué? Porque además de existir una deuda, existe una causa para esa deuda, para esa transferencia de bienes. ¿Sí? Que en este caso es el juego de cartas y el contrato que se celebró entre las partes de que el que ganaba recibía 1.000 pesos. ¿Ah? Pero bien, me parece que igual las respuestas que me han dado me muestran que entendieron, así que me quedo tranquila. Sí, Melania. Profe, está bien decir que la obligación existe, lo que no existe es responsabilidad, pero no por ello no es válida. O sea, la obligación sí existió y Totalmente, ¿sí? uno simplemente pagó y bueno, obviamente no puede reclamar el pago porque el pago era justo.
Simplemente Algo que no les agregué en las diapositivas, pero después les voy a crear una diapositiva más con esta información, porque creo que al principio no quería enredarlos, pero después sí quiero enredarlos un poco, y es un poco a lo que me da pie Melania con su intervención, que me dice, no, pero hay una deuda, y la deuda existe. Y bueno, lo que dice el legislador es, tanto existe la deuda, que si se establece una garantía de esa deuda, la garantía sí se puede exigir judicialmente. Si bien la deuda no se puede exigir judicialmente, la garantía sí. Esto se los voy a decir. Y si lo entienden, está bárbaro. Y si no lo entienden, no pasa nada porque van a haber garantías en contratos. Esto no va a ser una pregunta ni de cuestionario, ni de parcial, ni de nada, ¿sí? Pero está bueno igual que lo sepan. Imagínense que yo estoy sentada en la mesa con Juan y acordamos que si me gana le voy a pagar los 1.000 pesos, pero además justo me acompañó mi amiga María. Y Juan me dice, bueno, pero yo quiero hacerlo por escrito, ¿sí? Y yo quiero que María diga que ella sale como fiadora tuya. Entonces, que si tú no me pagas los 1.000 pesos, ella me paga los 1.000 pesos, ¿sí? Todos sabemos lo que es un fiador, la figura del fiador, ¿sí? El que garantiza la obligación de otro. Entonces María dice, yo salgo de fiadora. Si Mariana no te paga, yo te pago, Juan. Bueno, en estos casos, que es algo rarísimo, que no cierra con nada, vieron que uno como que busca cierta armonía y coherencia del sistema jurídico. Bueno, este es uno de los casos en los que no hay coherencia. El legislador dijo, no le puede decir, Juan no le puede exigir a Mariana judicialmente el pago de los 1.000 pesos, pero sí se los puede exigir a María. María, como fiadora, sí está obligada judicialmente a pagar los 1.000 pesos. ¿Sí? Les digo solo esto, ya más adelante en contratos lo van a ver en profundidad, pero es algo muy interesante a tener en cuenta de qué raro, porque van a ver que los contratos de garantía son accesorios al contrato principal. Si el contrato principal es nulo, el contrato de garantía cae también. Pero en este caso, sin embargo, un contrato no se puede exigir, el contrato principal no se puede exigir judicialmente el cumplimiento, pero el accesorio sí. Sí, Facundo. Profe, ¿puede ser que ahí sea una obligación solidaria o entre la parte solidaria? No. No, lo de la solidaridad lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Es una Ah, de las una de las clasificaciones que vamos a ver. Esto es un contrato de garantía, que garantiza la obligación principal. ¿Sí? También los contratos de juego no se queden con esta idea de, pero yo quiero saber más sobre el contrato de juego. En contratos especiales se va a ver en profundidad el tema de los contratos de juego. ¿Sí? Aquí lo único importante aquí es que sepamos que los contratos de juego en casinos, esos son obligaciones civiles, ¿sí? Porque están regulados por el Estado. Los contratos de juego o de apuesta que refieren a la fuerza o destreza, como los de los deportes, vieron que hoy en día hay mucho de juega o apuesta online, esos también están regulados por la ley, también generan obligaciones civiles. Son los que están por fuera de esto los que generan obligaciones naturales, siempre y cuando la ley no establezca que son juegos ilícitos, como el juego de la mosqueta, que es el de los vasitos, que dónde está la moneda, dónde está la moneda, dónde está la pelota, dónde está la pelota. Bueno, eso es ilícito, es nulo, objeto ilícito, causa ilícita, no genera ningún tipo de obligación. Pero dentro de los que están, imagínense, vieron en matemática que hacíamos el conjunto 1 y el conjunto 2 que se intersectaba y el conjunto de 3 y lo que están adentro y lo que está afuera. Bueno, lo que no es un juego ilícito y no es un juego regulado por la ley que genera obligaciones civiles son las obligaciones naturales. Como por ejemplo, sentarme con Juan a jugar a las cartas. ¿Sí? No les voy a preguntar ni sobre las garantías ni sobre el contrato de juego. Pero sí les puedo hacer el ejemplo de las cartas y Juan. Eso sí espero que lo sepan identificar como un clásico, típico, paradigmático ejemplo de obligación natural. ¿Sí? Igual vamos a ver ahora que las obligaciones naturales, bueno, eso ya lo vimos, las obligaciones naturales están determinadas por la ley.
¿sí? No es, ay, pero entonces, ¿cómo voy a saber cuándo es una obligación natural y cuándo es una obligación moral y cuándo es una obligación civil? ¿Qué lío? No, ningún lío. Están en el 1442 y la mayoría de los autores entienden que esta es una lista taxativa. ¿Sí? Carlos de Cores dice, a mí no me queda tan claro que sea taxativa porque en realidad esto se basa en el concepto de equidad y el concepto de equidad es un concepto amplio y entonces si hay una situación que también aplica la equidad, pero no está en el 1442 porque no se puede decir que es una obligación natural. ¿Sí? Quédense con la idea de que la doctrina mayoritaria entiende que estos son los casos y que no se le da al juez la posibilidad de él decidir cuándo algo es de equidad y por lo tanto es una obligación natural. ¿Sí? Son estos los casos. Y el juez solo respecto de esto puede establecer que hay una obligación natural. Bien, entonces, primer caso. Las obligaciones contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores púberes no habilitados de edad. Aquí Carlos de Cores dice, no me cierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dice la ley, ¿saben lo que dice la ley? Si, por ejemplo, contrata un menor de 16 años, ¿qué dice la ley? Esto igual lo vamos a ver cuando veamos uno de los requisitos de los contratos, que es la Que no capacidad. está Analía. permitido. No, eso iba a decir, que no tiene capacidad, por lo cual es nulo. El contrato es nulo. Sí, ahora, si contrata un menor de 8 años, la nulidad es la misma que si contrata un adolescente de 14, Melania. No, profe, en el caso del de 14, se considera que después de los 18 años puede como reafirmar ese contrato y ahí sí queda validado. Sí, exacto. Sería Vamos una a ver más capacidad adelante, cuando relativa. veamos capacidad en profundidad, que si es menor de, no me acuerdo exactamente ahora, pero me parece que es menor de 12 años, nulidad absoluta. ¿Sí? A partir de 12 años, creo que son 12 y 14, dependiendo de si es hombre o mujer. 12 y 14. 12 y 14, Sí, 12 nulidad los relativa. hombres, 14 las mujeres. Unidad relativa y los Que menores si me impúberes, preguntan, esto absoluta. no es un tema de afirmación de la igualdad, o capaz que sí que es un tema de afirmación de igualdad. Me parece que esa separación de los hombres 12, de los hombres 14, de las mujeres 12, me parece que también ya estaríamos como para cambiarlo, como estamos cambiando el concepto de buen padre de familia. Pero bueno, es mi opinión personal. Eduardo, Ya cambió eso, profe. ¿ya No, cambió? sí, que con respecto a eso, lo de la capacidad para contratar, eh, hace la distinción el Código Civil entre menores púberes e impúberes. Los impúberes, la capacidad para contratar es absolutamente nula y los púberes se puede subsanar la capacidad, ¿no? Bueno, si ya cambió, les pido disculpas, no estaba al tanto de que había cambiado. Sé que para contraer matrimonio cambió. Antes para contraer matrimonio se podía a los 12 y 14, que me parece un horror, y ahora no, ahora cambió y es a partir de los 16. Pero el tema de la capacidad, por ejemplo, para testar, yo tenía entendido que era 12 y 14, Paola. No, iba a comentar eso, que no todo. Porque, por ejemplo, yo que tengo un adolescente y tiene 15, a él no le habilitaron el papel y el permiso para trabajar. O sea, es según para qué tipo de trámite necesitas la habilitación, desde cuándo el menor puede Bueno, ahí va. El o tema es que no. para trabajar, o sea, esto lo vamos a ver en capacidad, no se enreden, pero el tema es que para trabajar, ahí entramos a la reglamentación del INAU, ¿sí? Eso está en el Código de la Niñez y la Adolescencia y establece que recién a los 15 años se puede trabajar. Y es lo que vos decís, Paola, o sea, el INAU te tiene que Claro, habilitar. porque en realidad está la ley, te dice la ley que está habilitado a partir de los 15 años, pero en realidad lo que te dice la ley es que a partir de los 15 años tú puedes empezar a hacer el trámite.
Son cosas Claro. totalmente diferentes, que es lo que yo no me había dado cuenta. Después, cuando me presenté, dije, qué raro, si la ley dice una cosa, no, en realidad te dice, a partir de los 15 tú puedes hacer ciertos trámites con él. No, es apasionante, el tema es apasionante. Lo vamos a ver en capacidad y la verdad que está muy bueno. Pero volviendo a el ejemplo del 1442, inciso primero. Si estamos ante un menor puber no habilitado de edad, ¿sí? Que contrata, ese contrato es válido, ¿sí? Pero adolece de nulidad relativa. ¿Qué significa la nulidad relativa? Que después, como dijo el compañero, después de cumplir 18 años, tiene un plazo que, según me acuerdo, es de 4 años en el que puede pedir la nulidad. Si pasan esos 4 años y no pide la nulidad, el contrato queda firme. También, después de cumplir los 18 años, puede ratificar el contrato y también queda firme. ¿Sí? Entonces, claro, Carlos de Cores dice, pero entonces, ¿cómo el inciso primero dice que la obligación contraída por el menor puber es una obligación natural, cuando en realidad es una obligación civil, pero que adolece de una nulidad relativa, y si se ejerce la acción de nulidad relativa, queda nulo? O sea, en ningún lugar puede llegar a ser una obligación natural, no tiene ningún sentido. Entonces, para encontrarle la vuelta, que van a ver a lo largo de la carrera, que muchas veces Narvaja fue muy brillante y otras veces no fue tanto, y se equivocó o dijo algo que no tenía mucho sentido, mucha coherencia, y los autores lo que hicieron fue encontrarle un poco la vuelta, ¿sí? Casi que decir lo que Narvaja no dijo para que las cosas tengan cierta coherencia. Entonces dijeron, no, es cuando el menor puber solicita la nulidad relativa, la sentencia ampara la demanda por la cual se declara la nulidad del contrato y después el menor paga el contrato igual. ¿Sí? Que después de declararse la nulidad del contrato, como que surgiría una obligación natural, porque en realidad se declaró nulo un contrato, pero en realidad es un contrato que sí se celebró y que era un menor puber, entonces sabía lo que estaba haciendo, entonces por un tema de equidad, si igual después de todo eso él paga, está bien pago. ¿Sí? No se preocupen, les he dado mucha información y toda esta información después en capacidad la vamos a ver muy detenidamente, ¿sí? Pero es un poco, y esto no lo voy a preguntar tampoco en el cuestionario, porque todavía no vimos capacidad. Después de que veamos capacidad, seguro se los voy a preguntar, ¿está? Pero antes no. Segunda posibilidad, las que procedan de actos o instrumentos nulos por falta de alguna solemnidad que la ley exige para su validez. Ahí también, Carlos de Quintero dice, no tiene ningún sentido, porque si no se cumplió con la solemnidad, ¿cómo es el contrato? Es nulo. Es nulo, Es nulo y nulidad punto. absoluta. Nulidad absoluta. Vamos a ver que los requisitos para la validez de los contratos son capacidad, consentimiento, objeto, causa, y en los casos que la ley lo establezca, solemnidad. Y si la solemnidad no está, al igual que si no está ninguno de estos otros requisitos, el contrato cae. Entonces, ¿cómo va a surgir una obligación natural cuando en realidad estamos ante un contrato nulo? Entonces ahí otra vez la doctrina dice, bueno, pero si después de que se declaró la nulidad absoluta, la parte quiere pagar igual, entonces también estaríamos ante una obligación natural. ¿Sí? Es la interpretación de la doctrina, que se da la nulidad y después la parte obligada paga igual. Va un poco por ahí. Después, la tercera opción son las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Profe, Sí, por ejemplo, el numeral 2 podría ser una compraventa de palabra o un alquiler de palabra o algo de palabra, pasa que la ¿no? compraventa de palabra y el alquiler de palabras son válidos, no tienen que estar por escrito, no hay un requisito de solemnidad de que esté por escrito. Pero, por ejemplo, podría ser el caso de que, no se me ocurre, porque
Podría ser el tema de las 100 UR, ¿se acuerdan? Que lo vimos con Andrés, que decía, los contratos cuyo valor sea de más de 100 UR tienen que estar por escrito, ¿sí? Si no, no se puede probar que realmente se celebró el contrato. Y no se puede probar ni siquiera con testigos. Y entonces, las partes lo celebran, pero no se documenta por escrito. Ese podría ser un caso. Entonces, en realidad, la obligación no se puede probar, entonces no se puede exigir judicialmente, pero si la parte la paga, es una obligación natural. Podríamos ir por ese lado. ¿Sí? Lujo, gracias. Bárbaro. Bien, la prescripción. La prescripción es hiper injusta, ¿sí? A veces me da como una sensación de molestia, ¿viste? Que hayan personas que, prescribió, entonces a fe, ¿sí? Es como que se siente súper injusto. Van a ver, cuando veamos la ley de relaciones de consumo, que es súper interesante, que los plazos de prescripción son muy cortos, ¿sí? En algunos casos son 30 días, en otros son 90 días, y entonces uno compra algo y a los 90 días, a los 3 meses, se rompe y no puede reclamar porque prescribió. Entonces, ahí la ley está perfecta. Dice, bueno, sí prescribió, pero el proveedor o el deudor quiere pagar igual o quiere responder igual, perfecto. ¿Sí? No puede después decir, ¡ay, no! Pero había prescrito, así que devuélvemelo. No, en realidad actuaste de manera correcta, como tenías que haber actuado, porque estabas obligado. ¿Sí? Entonces la prescripción, a mí, estoy totalmente de acuerdo. Después, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba o cuando el pleito se ha perdido por error o malicia del juez. ¿Sí? Entonces acá tenemos una obligación civil, pero que contrataron a un pésimo abogado que presentó la demanda, pero la prueba que presentó o no presentó prueba o la prueba era muy poca. Porque hay un dicho que dice que el juicio no lo ganan las partes, lo gana la prueba. ¿Sí? Ustedes pueden haber celebrado un contrato válido y eficaz, pueden haber cumplido con todos los requisitos de solemnidad y haber hecho todo bien, pero si les incumplen y ustedes van a juicio y en el juicio presentan la demanda y no presentan la prueba, van a perder el juicio. Y después de perder el juicio, van a ver en procesal que existe algo que se llama cosa juzgada eventual. ¿Qué significa? Si te presentaste a juicio y no estabas bien preparado y lo perdiste, embromate. No podés demandar de nuevo. ¿Sí? Los jueces están demasiado ocupados como para estar viendo los temas varias veces. Entonces es una sola oportunidad para demandar. Y cuando demandas, tenés que demandar perfecto. Dentro del plazo, antes de que haya prescrito la obligación, con toda la prueba, con todos los fundamentos, todo, legitimación, todo tiene que estar perfecto, porque solo tenés una oportunidad para demandar. Entonces, lo que dice el inciso 4 es, imagínate que perdés el juicio. Y la otra parte dice, no, ¿sabes qué? En realidad yo sí te debía, te lo pago igual. Bueno, después no puede pedir la devolución, ¿sí? Porque en realidad, está bien, era una deuda que tenía y que la pagó. Nadia. Profe, disculpe, me quedó una duda del inciso 2. O sea, no Sí. entendí. Si un contrato es nulo, ¿yo lo puedo exigir por ser una obligación natural? No, las obligaciones naturales no se pueden exigir judicialmente. Pero si el que te debe te paga, después no te puede decir, ay no, devolveme porque en realidad te pagué mal. Ah, claro, sí, sí. Se me están entregando como un poco la idea ahí con los ejemplos por ahí que dimos, se me está Por entregando un eso, poco. ahí va, por eso, para mí, lo único que tienen que quedarse de toda esta clase, si solo se pueden quedar con una idea, que esa idea sea, la obligación natural no se puede exigir judicialmente. Pero si me pagan, después no me pueden exigir que devuelva lo que me pagaron. Claro, a ¿Sí? uno a veces capaz que le cuesta entenderlo porque nadie en este mundo va a ir a pagar una obligación natural. Entonces, menos después la va a ir a exigir. Digo, la situación es Yo insólita, lo sé, pero puede Analia, llegar porque a en suceder. realidad, si yo no le pago a Juan los 1.000 pesos, Juan no vuelve a jugar conmigo a las cartas nunca más. Y si pertenecemos al mismo grupo,
Juan le va a contar a todo el mundo que yo no le pagué los 1.000 pesos y nadie va a querer apostar conmigo nunca más, porque yo voy a pasar a ser una persona sin credibilidad. O sea, está todo bien, no me puede demandar judicialmente, pero quedo medio escrachada igual. Y lo mismo en las obligaciones naturales por prescripción o lo que sea, fulanito no paga, fulanito no cumple. Estamos en un país de 3 millones de personas. El valor de la palabra, de ser una persona cumplida, tiene mucho, mucho peso. Entonces, no es solo que no se puede exigir judicialmente, es importante cumplir de una u otra manera, ¿no? Es lo que yo creo. Es lo mismo Son que la reputación situaciones. digital, ¿vieron? Si te No, empiezan no. a calificar mal a nivel internet, estás en el horno, nadie te va a comprar nunca más. Entonces, igual a veces es mejor darle la razón a alguien que no la tiene, pero que te ponga las 5 estrellas. Sí, Anthony. Yo mi consulta era un poquito más desviándose un poquito, pero no saliendo tanto del tema, porque así, por ejemplo, en la sentencia, si no vas bien preparado y perdiste, bueno, luego ya no puedes más. ¿Eso aplica también para, por ejemplo, las denuncias o no? No, no, en el mundo del derecho penal es un mundo totalmente diferente y se puede denunciar todas las veces que estimes necesarias. ¿Tá? Igual tenés que tener Ah, mucho bárbaro. cuidado al denunciar, pues existe la figura de la blasfemia, de la difamación, de la calumnia, entonces a veces puedes denunciar y si no tenés las pruebas, después te pueden denunciar a vos o demandarte civilmente una reparación. Entonces Ah, igual está, mi perfecto. consejo es, hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguimos, perdón que no les siga dando la palabra, pero si no, no Quiero vamos a llegar sacarme ni una siquiera a la duda. segunda clasificación. Sí. Quiero sacarme una duda. Una compañera hace un rato preguntó si la palabra se tomaba o no. Ahora usted dice que la palabra no se toma. En un ejemplo que se toma la palabra y ¿Qué palabra? Perdón, ¿cómo que no se toma la palabra? el que se no toma la palabra. Estoy preguntando porque tengo dudas, no porque sepa. No, no, yo sé, pero ¿qué Decir. significa que no se toma la palabra? No importa, déjelo así. O sea, lo que yo decía es que el valor de la palabra tiene peso. Por más de que no sea exigible judicialmente, si yo digo que voy a pagar, por más de que sea una obligación natural, está bueno que cumpla, porque si no pierdo credibilidad. Pero es lo mismo que las obligaciones morales. Está bueno que yo entre en los lugares saludando, si no ya nadie me va a querer invitar, pero no es que me pueden obligar a saludar. ¿Sí? Ya les digo, Profe, sí. profe, creo que lo que está preguntando la compañera tiene que ver con lo que yo planteaba de la compraventa de palabra, que yo tengo entendido que no se Ah, puede, y que tú planteaste que sí se puede, que es válido. la compraventa y el alquiler, ¿sí? Son consensuales. Entonces, o sea, yo les pregunto, a ver, le pregunto a Paola, vos vas al almacén a comprar una Coca-Cola, ¿te hacen firmar un contrato? No. No, claro, por eso le preguntaba que me diera Ah, pero ejemplo más la compraventa arriba para que de qué sea se toma válida la palabra. ay, Hay un perdón. artículo que ahora no me acuerdo exactamente qué número de artículo es, que dice que cuando el objeto es de más de 100 URs, tiene que ser por escrito. ¿Sí? Si es de menos de 100 Ahí, URs, bien. si Ahí, es de menos de 100 URs, ahí estaba el puede ser detalle. oralmente, puede ser por teléfono, por WhatsApp, no pasa nada. ¿Sí? A partir del 100 URs por escrito. Y después empezamos a trepar, ¿no? Porque si es una compra-venta de un inmueble, ahí hay que abrir un poco los ojos porque tiene que ser por escritura pública, hay que inscribirle en el registro para conseguir oponibilidad. Empiezan a aumentar las precauciones que uno tiene que tomar y los requisitos que uno tiene que cumplir. Pero lo importante, Es el artículo 1595, profe. ahí va, perfecto. Ese artículo es importante, es muy importante, ¿sí? Porque si un cliente les dice, pues voy a comprar una moto de, no sé, $3.000, y ustedes le dicen, ay, no te preocupes, porque si no es una compra-venta de inmueble, no tiene que ser por escritura pública, consensual, consensual, viva lo consensual, el cliente les va a matar o los va a matar, ¿sí? Porque más de 100 URs por escrito. Si no es por escrito, no lo pueden probar en juicio. Sí, Josefina.
Que también el profesor ayer, el miércoles, perdón, nos había dicho algo de que si era, por ejemplo, de 120 UR, pero se ha ido pagando por partes, eso también debe ser por escrito. Ahí va. Tienen que preguntarse cuál es el valor del objeto de la prestación. ¿Sí? Más de 100 UR tiene que ser por escrito. Bueno, y ahora sí, apretamos el acelerador porque si no, no vamos a llegar. Quinta posibilidad, las que derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos, pero a las cuales la ley, por razones de utilidad, les ha denegado toda acción, como las deudas de juego. ¿Sí? Lo que decía la compañera hace un rato, que hay ciertas situaciones que el derecho mira con disfavor, ¿sí? Que prefiere que las partes no celebren esos contratos, como las deudas de juego. Entonces dice, como no me gusta la idea de que estén celebrando contratos de juego, entonces les voy a quitar la posibilidad de ser exigidos judicialmente, porque los miro con disfavor. ¿Sí? Estas son los 5 tipos de obligaciones naturales. Como les decía, la doctrina mayoritaria entiende que es una lista taxativa. Si no está dentro de esta clasificación, no es una obligación natural. Así que dentro de todo les da cierta paz porque les da cierto margen de manejo, ¿no? Estas son las obligaciones naturales. Las que no son obligaciones naturales o son obligaciones no jurídicas o son obligaciones civiles. ¿Sí? Bueno, vamos arriba, seguimos. Entonces, les hice un pequeño cuestionario. Dije, esto quiero que lo contesten en el chat. ¿Sí? Quiero que digan cuál es la opción que ustedes elegirían de estas tres. Las obligaciones naturales están consagradas en una norma primaria. No existe un derecho de reclamar judicialmente la obligación, pero si la misma se cumple, no se puede solicitar la devolución de lo que se entregó o pagó en razón de la misma. O si la deuda se paga, estamos ante un caso de pago de lo indebido. Tómense su tiempo y pónganme en el chat cuál sería la respuesta correcta. Bueno, fantástico. Me quedo tranquila. Como les dije a principio de clase, las que están consagradas en una norma primaria se parte de la premisa de que se habla de un hecho jurídico que el sistema jurídico toma a través de una norma de reconocimiento y que le adjudica una sanción. Y es en modo condicional. Si vos no haces esto, la sanción será esta. ¿Sí? Entonces, estas son las obligaciones civiles. Y si la deuda se paga, estamos ante un caso de pago de lo indebido, dijimos que no, porque en el pago de lo indebido se puede exigir la devolución de lo pagado. En el caso de las obligaciones naturales, no. Entonces la opción correcta es la B, que es lo que les dije, que es lo único que quiero que se queden, que tengan totalmente fijado en la memoria, que las obligaciones naturales no se pueden exigir judicialmente, pero que si se pagan, no se puede devolver lo pagado. ¿Sí? Con que sepan esto, venimos bárbaro. Bien. Pasamos a la siguiente clasificación, que es la clasificación de obligaciones de dar, hacer y no hacer. Entonces, en toda obligación hay una conducta debida, que es su objeto o contenido. Esto lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? El tema de la conducta debida. Y el derecho civil en Uruguay, y les diría que en todas las jurisdicciones inspiradas en el Código Napoleónico, hay una división entre, por un lado, las obligaciones de dar y, por otro lado, las obligaciones de hacer y de no hacer. Ahora, diríamos, ¿pero por qué esta clasificación? Si al final todos son comportamientos humanos, tanto dar como hacer, como no hacer, todos son comportamientos que hace una persona. Y bueno, Cafera señala que este es un reflejo de cuestiones económicas, porque una cosa refiere a la circulación de los bienes y otra a la prestación de la energía humana. ¿Sí? Entonces, además, dentro de la obligación de dar hay 3 subespecies. No se mareen, les voy a armar un esquema como el que hicimos en la primera clase con esta información. Entonces van a poder ordenarlo y lo vamos a ver el 1 de abril. Les prometo que les tengo armado este esquema. ¿Sí? Bueno, entonces, 3 tipos de obligaciones, dar, hacer y no hacer, y dentro de la obligación de dar, 3 tipos de obligaciones. Dar cosa cierta y determinada, dar una obligación de género o dar una suma de dinero. Dar cosa cierta y determinada
el automóvil marca Chevrolet, matrícula SCY 2782. ¿Sí? Sabemos perfectamente cuál es el automóvil, lo podemos ver, está ahí. Después, la segunda es la obligación de Profe, género. ¿puede dar ¿Sí? un pasito para atrás y volver a repetir, por favor? ¿Qué cosa? Dar cosa cierta y determinada. Y ahí Sí, después me queden las otras. Ah, está. están aquí. Género y ta. Género y obligación de dar suma de dinero. ¿Sí? Entonces, en la obligación de género ya es un poquito más difuso que en la de dar cosa cierta y determinada, porque es solo un automóvil marca Chevrolet. Entonces, si nosotros vamos a la concesionaria de Chevrolet, van a ver 35 autos marca Chevrolet. ¿Sí? Probablemente en la obligación de género no solo sea marca Chevrolet, porque hay mucha diferencia entre los modelos, pero imaginemos que sea un Chevrolet Spin. Entonces, yo sé que me van a dar un Chevrolet Spin, pero yo voy a la concesionaria y hay 10 Chevrolet Spin, ¿sí? Y hay 20 concesionarias que venden Chevrolet Spin. En el mercado automotriz, a la venta, Chevrolet Spin, 0 kilómetros, deben de haber 100 o 200 o 2000, no sé, ¿sí? Es un género. Ahí puedo elegir una entre 300 autos Chevrolet Spin. Mientras que en este caso, si es marca Chevrolet Spin, matrícula SCY 2782, es solo uno, que ya acordamos de antemano que ese es el que vamos a comprar. Perdón que no les dé la palabra todavía, pero si no avanzamos un poco, vamos a estar muy retrasados para la próxima clase. Profe, solamente quería decir, básicamente el A y el B es cosas fungibles o cosas no fungibles, básicamente. O sea, no fungibles primero y después las cosas fungibles, ¿no? Pueden Las ser cosas fungibles o no fungibles. ¿Sí? O en sea, cada acá estamos uno. hablando de no fungibles. Un auto es no fungible, pero podríamos decir, mañana quiero que me entregues una torta de chocolate, o te puedo decir, mañana quiero que me entregues esta torta de chocolate con el código de barras SCY 8538. Pero ahí pasaría a ser no fungible, por eso pensaba en que el A es no fungible y el B serían Sí, cosas en realidad, fungibles. fungible es que se consume con el uso. Ah, eso la profesora González decía de que estaba mal el código, que no tenía que no implicaba el consumirse o no. Claro, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice la profesora González, porque se pone el ejemplo, por ejemplo, de las botellas de vino, que en principio es fungible, porque si tú compras una botella de vino es para tomártela. Pero capaz que yo quiero comprar 100 botellas de vino o quiero alquilar 100 botellas de vino para la decoración de un evento. Entonces, en ese caso es no fungible, pues no las estoy utilizando como botellas de vino que me voy a tomar, sino como un adorno. ¿Sí? Por ese lado es que la doctrina dice que no siempre lo fungible debe ser considerado fungible, porque van a ver que eventualmente todo llega a un punto que es la voluntad de las partes, ¿sí? Hasta la diferencia entre lo fungible y lo no fungible depende de lo que establezcan las partes, ¿sí? Si yo quiero alquilar una torta para tomarle fotos, para mi página de pastelería, mi página web, entonces va a ser no fungible, porque en realidad no la estoy alquilando para consumirla. ¿Sí? Pero eso vamos a verlo más adelante, porque ya les digo, si no, después me dicen, ay, profesor, está yendo muy rápido, pero estos temas se tienen que dar. Entonces, si no los damos a buen ritmo, después tenemos que volar. Y están las obligaciones de suma de dinero. Y me dirían, bueno, pero en realidad es también una obligación de género, porque si yo me obligo a dar 1000 pesos, puedo dar este billete u otro. Y sí, pero esta clasificación se hace porque hay ciertas normas aplicables solo a un tipo de obligación de dar. Y respecto de las obligaciones de suma de dinero, vamos a ver que hay una norma específica. ¿Sí? Pero sí, está bien, entran dentro de las obligaciones de género. Bien, entonces, lo que dice Cafera, dice, bueno, pero ¿y para qué esta clasificación? O sea, ¿qué necesidad de que el codificador haga esta clasificación?
Y bueno, esta clasificación se hace porque después hay soluciones diferentes dependiendo de cada tipo de obligación. ¿Sí? Entonces, no es que lo estamos haciendo porque sí, no, cambia. Ustedes cuando un cliente llegue y les plantea una situación, lo primero que ustedes tienen que hacer es pensar qué tipo de obligación es. Si de dar, de hacer o de no hacer. ¿Por qué? Porque las soluciones respecto de ciertos temas muy importantes difieren si se trata de una o si se trata de otra. La primera diferencia de regulación es la de la teoría de los riesgos. ¿Sí? La teoría de los riesgos, básicamente, porque a mí me pasaba cuando era estudiante que decía teoría de los riesgos, suena recontra complicado. ¿A qué se refiere la teoría de los riesgos? No es nada complicado. La teoría de los riesgos lo que dice es, imaginemos una situación en la que hay un acreedor y un deudor, ¿sí? Y acuerdan que la obligación va a ser la prestación la prestación va a ser la entrega de una cosa, ¿sí? Y esa cosa se destruye sin culpa de las partes. Entonces, lo que dice el código en el 1549 es que la obligación se extingue. Y sí, obvio, el auto explotó sin culpa de las partes, porque, no sé, le cayó una bomba, lo que fuera, y nada, no te puedo entregar el auto porque el auto explotó, ¿sí? Pero se Porque el debe pagar auto igual. pasó a ser una pérdida total, ¿eh? No digo que se extingue, pero se debe pagar igual. Igual que, por ejemplo, Exacto. si Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ya está, lo solucionamos, porque si la cosa desapareció, se extinguió, entonces la obligación se extingue también, porque deja de existir el objeto, que es el objeto de la prestación. Sí, está Claro, bien. pero ahí, Pero ahí, por ejemplo, es un ejemplo claro de por qué sirve la clasificación. Porque en ese caso, como dice la compañera, como estaba el ejemplo planteado, de repente yo estoy en una automotora y celebré un contrato de compraventa, yo soy dueño de una automotora y hago un contrato de compraventa con alguien que me pide un auto y ponele, no sé, capaz que el auto estaba parado en la calle y pasaron y lo chocaron. O sea, pero la obligación que yo tengo es de entregarle a la otra persona un auto de similares características bueno, al que había ahí va. celebrado el Entonces, contrato. exacto. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar en el caso de que es una obligación de dar cosas cierta y determinada. ¿Sí? El ejemplo de la automotora, Nicolás, está bárbaro. Acordamos el Chevrolet de Spin, matrícula SSY 5985. Y estamos en la automotora, acordamos, nos vamos y después le cae un rayo a la automotora, se incendia y se pierden todos los autos. Perfecto, la obligación se extinguió, listo, solucionamos la teoría de los riesgos, pasamos a otro tema. No resolvimos totalmente, porque como bien dice la compañera, la automotora me vendió este auto y yo me obligué a pagarle $10.000. Entonces, ¿yo sigo obligada a pagarle los $10.000? O como el auto se extinguió y no me lo puede dar, entonces yo ya no tengo que pagarle los $10.000. ¿Qué es lo que dice el código? Y ustedes me van a decir, no, obviamente lo que dice el código es que como la automotora ya no me puede traer el auto, yo no le tengo que pagar los $10.000, ¿verdad? Pero, curiosamente, el código resuelve otra cosa, ¿sí? Aplica el principio de res perit creditore, la cosa perece para el acreedor. Entonces, aunque no lo crean, señores y señoras, voy a tener que pagar los $10.000 a cambio de cenizas. ¿Sí? Esta es una de las soluciones más criticadas por los autores. Dicen que es un divague. La explicación es que este artículo está inspirado en el Código Napoleónico y muchos de ustedes ya sabrán que en el código francés no existe el título y el modo, ¿sí? El título y el modo es lo mismo. Entonces, cuando yo compro el auto, ya en ese momento yo paso a ser propietario del auto, por más de que no me hayan entregado el auto. Entonces, un poco que la solución era, como yo ya soy el dueño del auto, en realidad el auto se extinguió para mí, porque yo soy el dueño del auto. Pero en el Profe, derecho uruguayo, en realidad, yo todavía no soy el dueño del auto, porque si bien tengo la
el derecho a exigir el auto, porque tengo el título, todavía no ocurrió el modo, que es la tradición. ¿Sí? Si Pero no, bueno, muchas veces Narvaja se trajo artículos del derecho francés que no encajan muy bien en el derecho uruguayo. Este es un caso. Pero no todo está perdido, no pierdan la esperanza, se puede pactar en contra. ¿Sí? Esta no es una norma de orden público, es una norma dispositiva, no imperativa. Entonces, ustedes acuerdan que si el auto se pierde, entonces la automotora corre con el riesgo de la pérdida del auto y su cliente queda libre de toda obligación y ya está. ¿Sí? Esto lo profe, vamos perdón, a ver muchas veces a lo largo del curso, pero se lo voy contando para que lo tengan en cuenta. Sí, Néstor. perdón la interrupción. Quería hacerle dos consultas. La Sí. primera, si yo no tengo el modo aún, ¿puedo asegurar el auto? Déjame pensar, porque yo ya tuve un caso así y no sé, te debo la respuesta. Déjame investigar un poco, te debo la respuesta, porque en realidad la normativa sobre seguros es un mundo aparte. Yo trabajé muchos años en una compañía de seguros y está lo que se llama el interés asegurable. Entonces te dice que cuando vos mostrás que tenés un interés asegurable, podés pedir que se asegure un objeto. Entonces, mi primera respuesta sería que sí, que en realidad solo con el título ya se puede solicitar que se asegure el auto. Y entonces en esos casos, obviamente, si el auto está asegurado, pierdo Voy el corriendo a auto, tengo que asegurarlo. pagar los $10.000, pero el seguro me va a indemnizar a mí. Bien. Y en el segundo caso que supongo que calculo que la mayoría de las automotoras tienen su propio seguro también. No sé si me Sí, afecta a mí, pero por lo menos para cubrirse de ellos. me imagino que sí. Y si la automotora es indemnizada por la pérdida de ese auto, entonces en realidad operaría una compensación, porque la automotora no está obligada a darme el auto, pero sí a darme los $10.000, que es el valor del auto. Y yo le tengo que pagar $10.000 a la automotora, como vimos en la clase de extinción de las obligaciones, son dos deudas líquidas y exigibles, se compensan entre sí, nadie le debe nada a nadie. Entonces, como bien Profe, ¿y dice el qué compañero, pasaría si en vez de un el auto, seguro resolvería muchos problemas. Sí, Romina. profe, qué pasaría si en vez, por ejemplo, del auto sería un caballo, por ejemplo? Bien, perfecto. Entonces yo compro un caballo, que miren que los caballos salen lo mismo que los autos, salen carísimos. Un caballo de carrera, por ejemplo, lo compro a $5.000. ¿Sí? Es el caballo Juancito que ha ganado las últimas 20 carreras y que es impresionante. Entonces Y yo lo compro a barato. $5.000. Bueno, no sé, 10.000. ¿Está? Y Hasta Juancito, $500.000 he sabido que han vendido un caballo hace poco en un remate a $500.000. bueno, ¿vieron? Valen más que los autos. Bueno, y Juancito se muere, entonces en esos casos, ¿qué pasaría, Nadia? ¿Cuál sería la solución? Se muere sin culpa de las partes, ¿no? Imaginemos. Le cae un rayo a Juancito y lo fulmina. ¿Nadia? Ay, profe, yo iba a preguntar algo. Lo pierden. Pero el ejemplo de si muere el caballo, Mm, no está obligado a devolverlo, ¿o no? Porque si se hay que muere, pagar tipo, igual. Hay que pagar igual los $5.000. O los 10.000 o los de hecho, 500.000. mi Hay que pregunta era pagarlos sobre, igual. de hecho, mi pregunta era eso, profe. Siguiendo el artículo 549, o sea, yo, por ejemplo, soy abogada de la persona que tiene que pagar. No lo puedo presentar y decir que la obligación se extinguió, porque ese principio que dice que la cosa aparece para el acreedor, que es como una excepción. Es la regla. Cuando estamos ante Ah, es una la regla. obligación de dar cosa cierta y determinada, la regla es que la cosa aumenta, se deteriora o perece para el acreedor, para que la tiene que recibir. ¿Sí? Hay excepciones en el 1335. Las dos principales, porque las otras no son tan importantes, pero las dos principales son cuando el deudor está en mora de cumplir, es decir, me tenían que entregar a Juancito el 20 de marzo y es 25 de marzo, todavía no me lo entregaron, le cae un rayo a Juancito y se muere Juancito. Entonces ahí cambia la regla y no tengo que pagar los $5.000. ¿Sí?
cuando está en mora. En mora es que no entrega en el tiempo acordado. Y el otro caso, que es el caso estrella, el caso 5 estrellas, si tienen resaltador, resáltenlo, es cuando las partes acuerdan lo contrario, que es lo que tienen que acordar cuando asesoren al acreedor. ¿Sí? Que la cosa no perece para el acreedor, la cosa perece para el deudor. Cambien la regla, se Profe, puede una cambiar la pregunta. regla. Sí. En caso de que Última de pregunta, que- porque en serio, ¿vamos a tener que ver lo otro o lo van a tener que ver ustedes solos o lo vamos a ver volando sin preguntas a lo loco? Porque, en serio, miren, nos falta todo lo que es obligaciones divisibles e indivisibles y tenemos 20 minutos. Estamos bastante atrás. Sí, Micaela. quería consultar en caso de que el dueño del caballo no cuide debidamente al caballo o el auto o la automotora, se venga una tormenta llena de granizo y no tome las precauciones necesarias como para cuidar el auto, ¿qué pasaría en ese caso? Es una pregunta excelente. Recuerden que la teoría de los riesgos es cuando la cosa perece o se deteriora sin culpa de las partes. ¿Sí? Si se puede entender que era un daño evitable y que la parte deudora no fue diligente, entonces ya no estamos en la teoría de los riesgos. ¿Sí? Es cuando es sin culpa de las partes. Si me dio la culpa de una de las partes, esa es la parte responsable, la que asume la pérdida. Bien, en las obligaciones de hacer o de no hacer, la obligación, el principio es el contrario, la cosa perece para el deudor. ¿Sí? Si, por ejemplo, me contratan para reparar una instalación eléctrica y el lugar donde iba a hacer la reparación, nada, se incendia o se inunda o lo que fuera, y yo no puedo hacer la reparación porque el lugar no está apto porque se destruyó, entonces no me tienen que pagar nada. Yo me quedé sin el trabajo, ¿sí? Me quedé sin la posibilidad de reparar esa instalación eléctrica. Pero el acreedor no me debe, ¿sí? El principio es la cosa perece para el deudor, pero en realidad al ser una obligación de hacer no es la cosa. Sería el trabajo o el acreedor se queda sin el pago. Sería básicamente el principio, ¿sí? El acreedor se queda sin el pago, porque no va a realizar el trabajo, porque la posibilidad de realizar ese trabajo devino imposible por alguna razón ajena a las partes. Bien. Ahora, siempre que hay que dar una cosa, ¿el riesgo lo asume el acreedor? No. Porque si la cosa no es una cosa cierta y determinada, sino que es una obligación de género, el principio se invierte, ¿sí? Volvamos a la automotora. Imaginemos que no hay seguro, imaginemos que la automotora se incendia, se destruyen todos los autos, y imaginemos que la obligación no era entregar el Chevrolet Spin matrícula SCY8935, sino que la obligación era entregar un auto marca Chevrolet Spin. Entonces ahí quien tiene que entregar el auto igual es la automotora. ¿Sí? Porque en realidad la cosa perece, porque es el auto Chevrolet Spin que la automotora iba a entregar el que perece, pero en realidad en el mercado hay miles de autos Chevrolet Spin. Entonces la automotora tiene que ir, buscar un auto, comprarlo y vendérselo al cliente. El deudor pierde parte de sus bienes, pero igual tiene que entregar al acreedor otros bienes del mismo género. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Esto es importante. ¿Esto se entendió? Sí. Sí, siempre puede ser suplantado el género. Perfecto. Buenísimo. Segunda diferencia, la ejecución forzada en especie. Cuando se trata de dar una cosa cierta, la ejecución en especie consiste en desapoderar de la cosa al deudor, incluso por la fuerza, para entregarla al acreedor. Llega el día en el que la automotora me tiene que dar el auto y la automotora no me quiere entregar el auto. Entonces yo voy a donde el juez y presento una demanda de incumplimiento de obligación de dar el auto, y el juez al final va a fallar a favor mío y va a ordenar a la automotora a entregar el auto, y si la automotora sigue sin querer entregar el auto, entonces va a mandar al alguacil
a retirar un Chevrolet Spin de la automotora y entregármelo a la fuerza. ¿Sí? A eso se llama la ejecución forzada en especie, cuando pedís al juez que obligue al deudor a entregarte la cosa que se obligó a entregarte. Y si no quiere entregarla, bueno, entonces por la fuerza pública se la quitan para dármela. ¿Sí? Bien, en la obligación de hacer, como las personas tienen libre albedrío y no se puede obligar a una persona, ¿sabes qué? Tú te obligaste a pintar la casa, así que ahora sí, te pongo la pintura, te siento frente a la casa y la tenés que pintar, porque si no, nada, te doy latigazos hasta que la pintes. No, vivimos en una civilización en la que no pasan esas cosas. Entonces, como no podemos obligar al que se obligó a pintar a que pinte la casa, lo que hacemos es contratar a un tercero para que pinte la casa. Y lo que nos cobre ese tercero es lo que le cobramos al obligado. ¿Sí? Esto, obviamente, la excepción son las obligaciones que se contratan por la persona que les va a realizar. ¿Sí? Intuito persona. Como por ejemplo, si yo contrato a un pintor famoso para que me pinte un cuadro, el juez no, me dice, no, quédate tranquilo, que Páez Vilaró no te va a pintar el cuadro, a vos, porque el papá se murió, pero te lo puede pintar Juan López. No, yo contraté a vos, Páez Vilaró, porque quiero que me pinte el cuadro ella, si no, no estoy interesada. Entonces ahí, en lugar de contratar a un tercero, lo que se hace es, ya no se realiza una ejecución forzada en especie, sino por equivalente. Es decir, voy a cobrar una indemnización. Voy a hacer que Agó Páez Vilaró me pague una indemnización por haber incumplido con su obligación. ¿Sí? Y si la obligación consiste en otorgar un contrato u otro negocio jurídico, el juez sustituye al deudor. ¿Sí? Entonces, al final, el contrato se firma entre la persona que está demandando y el juez, en representación del deudor. Bien, en cuanto a las penalidades. Si se acuerda una cláusula penal, que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se tiene que pagar? Cuando es una cosa cierta y determinada, la pena no se paga cuando el cumplimiento deviene imposible. Si son de hacer y de no hacer, se ha entendido que la pena se paga igual. ¿Ah? Otras diferencias, cómo se determinan los daños que el deudor debe resarcir al acreedor en caso de incumplimiento. Si las partes no acordaron de antemano el monto de los daños, entonces son determinados por el juez. Pero si son obligaciones de dinero, en estos casos la ley establece que el daño que se paga es el de los intereses moratorios. Esto no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero no es que, no me pagó $10.000, entonces yo pido daños y perjuicios por 5.000. No, el juez te va a decir, no, de acuerdo con el artículo X, no me acuerdo exactamente qué artículo del Código Civil, el interés moratorio es de, no me acuerdo si es 6 o 12% anual. ¿Sí? Y eso es lo que me van a pagar además del dinero que me deben. Bien, y respecto del lugar en que debe cumplirse la obligación, si es una obligación de dar cosa cierta, es en el lugar en que se encontraba al contraerse la obligación. Y en los otros casos es el domicilio del deudor. ¿Sí? Existen otras diferencias, estas son las más importantes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, que es, determine ante qué tipo de obligación estamos, obligación de dar cosa cierta, de género, obligación de hacer y obligación de no hacer. Entonces, si estamos ante un caso de un sanitario que es contratado para destapar una cañería, ¿ante qué tipo de obligación estamos? De ¿Quién se hacer. anima? Hacer. De hacer. Si es una automotora que se obliga a entregar un auto Chevrolet matrícula SCY 3456. De dar. Cosa De cierta. dar. Dar cosa cierta. Cosa cierta. Perfecto. El dueño de una casa que se obliga a no construir un segundo piso. De no hacer. Obligación de no De hacer. hacer. no hacer. Obligación de no hacer. Y una automotora que se obliga a entregar un auto Chevrolet. De género. De género. Listo, De estamos dar. prontos para pasar al siguiente tema. Igual estoy yendo más rápido de lo que quisiera. Si se quedan con alguna duda sobre lo que vimos antes, les pido que me escriban por EVA.
¿sí? Y yo encantada les resuelvo todos los problemas. Si quieren, voy a crear un foro y vamos a discutir los temas que tengan dudas en el foro. Así ayudan además a los otros compañeros que capaz que se quedaron con las mismas dudas. Bueno, pasamos a la tercera división. Nos quedan 12 minutos, que es obligaciones divisibles e indivisibles. Esta les diría que es la división, la clasificación más difícil, ¿sí? La más complicada de entender, así que vamos a prestar muchísima atención. Entonces, los sujetos en una obligación, ya sabemos quiénes son, el acreedor y el deudor. Ahora, puede pasar que hayan muchos acreedores o muchos deudores en ambos lados de la obligación, ¿sí? A esto se le llama pluralidad subjetiva. El artículo 1388 es el que refiere a esta situación y dice: en la obligación puede haber un solo deudor y un solo acreedor, o más de un deudor o más de un acreedor. Si hubiere más de un deudor o más de un acreedor y una misma cosa fuera el objeto de la obligación, simultáneamente entre ellos, la obligación será mancomunada, que también se dice conjunta. Entonces, a veces los artículos son un poco complicados de entender, pero básicamente lo que nos dice el artículo es lo siguiente. Si estamos ante una situación en la que hay muchos acreedores y o muchos deudores, entonces esa obligación va a ser mancomunada, ¿sí? ¿Qué es mancomunada? Lo mancomunado se encuentra por oposición a lo solidario, ¿sí? En lo solidario todos responden por el todo, ¿sí? Si un deudor acuerda pagar $100 a 3 acreedores, entonces cualquier acreedor le puede pedir los $100. Al revés, si son 2 deudores que le deben a un acreedor y se acuerda de la solidaridad y se acuerda del pago de $200, entonces el acreedor le puede pedir a cualquiera de los deudores los $200, ¿sí? Esa es la regla de la solidaridad. La regla de nuestro derecho es la de lo mancomunado. ¿Qué significa mancomunado? Que se divide en partes, ¿sí? Si las partes no acuerdan cómo va a ser la división, entonces se divide en partes iguales. Ah, no, pero lo que pasa es que un acreedor tiene que recibir más y uno menos. Bueno, después entre ellos se arreglan, ¿sí? Pero a nivel de exigencia judicial, solo se le puede exigir por partes iguales. Vamos a irlo entendiendo, les voy a hacer un esquema, así que no se asusten. Entonces, mancomunado significa que si 2 deudores se obligan a pagar $200 a un acreedor, ese acreedor puede pedirle a cada uno solo $100, ¿sí? Porque por principio de la ley opera automáticamente, la deuda se divide en partes iguales. Entonces, si 2 deudores acuerdan con un acreedor una deuda de $200, chácate, automáticamente cada deudor pasa a deber solo 100 y el acreedor solo le puede exigir a cada deudor 100. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Yo sé que es confuso, pero van a ver que lo van a terminar entendiendo muy bien. A esto se le llama el beneficio de división. El 1379 dice: cuando en la obligación divisible son varios los acreedores o deudores por contrato, el crédito y la deuda se dividen de pleno derecho, o sea, automáticamente, y por iguales partes entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea como acreedores o deudores de una misma cosa. ¿Sí? Ese es el principio de la división. De pleno derecho se divide en partes iguales. La obligación con pluralidad de sujetos se divide en tantas obligaciones como deudores y acreedores haya. Buenazo, tenemos el beneficio de división. Ahora, hay excepciones al beneficio de división. Hay situaciones en las que uno no puede decir, no, yo pongo el beneficio de división, entonces yo solo tengo que pagar $100. O yo solo tengo que entregar 100 gramos de granos. Sí, hay casos en los que no se puede hacer eso. ¿Qué casos son? Los casos de indivisibilidad y los casos de solidaridad. ¿Sí? Indivisibilidad. Cuando el objeto de la obligación es indivisible y por tanto la división no es posible. Por ejemplo, hay 2 deudores que deben entregar una cosa determinada. Volvemos al ejemplo del caballo Juancito. Un deudor no puede decir, ah, no, pero como somos 2 deudores, entonces yo te entrego la mitad de Juancito y
el otro deudor te va a entregar la otra mitad. No, es un caballo de carrera, se tiene que entregar todo el caballo, no le sirve al acreedor que se entregue por partes. ¿Sí? Y los casos de solidaridad, ¿sí? La solidaridad, las partes lo tienen que acordar, porque como vimos, el principio es que la obligación es mancomunada. La obligación, si se acuerda y no se dice nada, es mancomunada. Para que sea solidaria, las partes tienen que decir, se acuerda que esta obligación es solidaria, ¿sí? Y si se acuerda la solidaridad, si es solidaridad pasiva, es decir, respecto de los deudores, cualquiera de ellos tiene que pagar el total de la deuda. No puede oponer el beneficio de división. Y si es respecto de los acreedores, es decir, solidaridad activa, cualquiera de los acreedores puede cobrar la totalidad del crédito. O sea, viene un acreedor y te dice, me tienes que pagar los $500. Y vos le decís, no, pero ya otro acreedor me los pidió. Ah, no, pero beneficio de división. A él no le podías pagar los 500 porque como éramos 2 acreedores, le tenías que pagar 250 por el beneficio de división. ¿Sí? Vos le decís, no, se acordó la solidaridad. Significa que cualquier acreedor me puede pedir el todo. ¿Sí? Esto es solidaridad, esto es la siguiente clasificación que vamos a ver. Entonces, no se preocupen si no la están entendiendo 100%, porque después la vamos a ver y me pueden preguntar todo lo que no entendieron sobre solidaridad. Acá lo único importante es que entiendan que cuando una obligación es mancomunada, se divide en partes iguales, mientras que cuando es solidaria, es cualquier acreedor o cualquier deudor tienen que responder o cobrar y todo. Bien, el primer caso deriva de la fuerza de las cosas, dice Cafera. Claro, porque es un caballo, no se puede entregar por partes. Es la fuerza de las cosas, es evidente que no se puede partir. ¿Sí? Mientras que en el segundo caso es por la voluntad de las partes pueden decir, este objeto va a ser indivisible, y entonces es indivisible, o se acuerda la solidaridad, entonces no se puede dividir en partes, o por la ley. Si la ley dice, aquí esto se entiende que es indivisible, o aquí esto se entiende que se debe responder de manera solidaria, entonces la ley lo dispone y no aplicaría el beneficio de división. Acuerdo de partes, tenemos el artículo 1391, que dice, la solidaridad no se presume, es preciso que se declare inequívocamente en la convención o en el testamento. ¿Sí? Las partes tienen esa opción de acordar la solidaridad, pero se tiene que acordar inequívocamente, es decir, sin lugar a dudas. Y el artículo 1331 dice, si un delito ha sido cometido por 2 o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado. ¿Tá? Es un caso en el que no es que las partes lo acordaron, sino que la ley dice, en estos casos se responde solidariamente. Si habían 2 personas que causaron un daño, entonces cualquiera de las 2 puede ser, se le puede reclamar el todo de los daños causados. Bien, y esta es la última diapositiva porque nos quedan 4 minutos. Cuando hay pluralidad de sujetos en la obligación, hay que preguntarse si el objeto de la obligación es divisible o indivisible. Si es divisible, la obligación se divide en virtud del 1379, que es el que establece el beneficio de división. El código distingue 2 tipos de divisibilidad del objeto de la obligación. La divisibilidad material, el ejemplo de... se aplica a las conductas físicas, por ejemplo, dar o hacer algo, por ejemplo, el ejemplo del caballo, y la divisibilidad intelectual que se aplica a las entidades jurídicas, como los derechos, que se pueden dividir en cuotas ideales, por ejemplo, 1/3 del derecho del usufructo. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo, que va a ser un ejemplo que los va a confundir un poco, pero en la clase del primero lo vamos a ver en mayor profundidad. Si leen lo que les subí de Cafera, les va a ayudar a entender mejor todo lo que estamos viendo ahora. Y es lo siguiente, si Pedro y Juan se obligan a vender a Juancito el caballo de carrera, la obligación va a ser materialmente indivisible, ¿sí? Porque obviamente a Juancito, pobre, no se le puede partir a la mitad. Pero intelectualmente podría ser divisible. ¿Por qué? Porque Juan y Pedro pueden vender el 50% de los derechos que tienen sobre Juancito el caballo, ¿sí? Porque si los dos son copropietarios de Juancito, entonces pueden decir, bueno, yo te vendo mi 50% y Pedro te vende su 50%. Entonces están dividiendo sus derechos de propiedad sobre Juancito. Ahí no es que van a partir a Juancito, pero
el acreedor solo le va a poder exigir a cada uno la mitad del valor de Juancito. O ellos solo le van a, perdón, ellos solo le van a poder exigir al que está comprando a Juan la mitad del valor de Juancito porque están vendiendo su 50%. ¿Sí? A eso se refiere la divisibilidad intelectual, la venta de una cuota de un derecho. O cuando alguien vende, en este ejemplo, el tercio de su derecho de usufructo sobre un bien. ¿Sí? Bueno, yo sé que esto es complicado. Les pido por favor, si pueden, en esta semana, que va a ser un poco más tranquila, que traten de leer un poco de lo que les subí. No es tanto. Es un tema importante y al mismo tiempo difícil, pero es interesante. Y la verdad que no es tan difícil de leer. Así que les aconsejo que traten de leerlo. Y esto igual se los voy a subir y lo terminamos el 1 de abril. ¿Sí? Analía. Profesora, ¿usted cuándo sube esto? Que por eso mismo, así aprovechamos esta semana para poder ver las clases y releer. Hoy mismo. Ahora tengo que salir medio volando, pero cuando vuelva a eso de las 2, 3 de la tarde. Ah, perfecto. ¿Sí? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y la grabación también se las voy a subir, ¿sí? Así la pueden repasar. Perfecto. Bueno, buena Gracias. semana.